Muchas gracias, Matías. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de hablar de este tema. Tiene que ver, como decía el ministro, la reforma, la modernización de nuestra institucionalidad es clave para el desarrollo del país. Celebro el envío de este proyecto de ley, lo estamos esperando hace 4 años, de hecho, después de que se aprobó la reforma del gobierno corporativo de Codelco en noviembre del 2009. Teníamos un compromiso con la OCDE en el sentido de enviar lo antes posible al Congreso proyectos relativos a las otras empresas del Estado. De hecho, hay un proyecto, estaba comentándolo al ministro, que es bastante parecido, voy a nombrar algunas diferencias, que envió el gobierno de la presidenta Bachelet el 20 de marzo del 2008 al Congreso, que entre otras cosas trata el tema del CEP y de las empresas del Estado. Tenemos en el programa del presidente Piñera, lo estuve revisando ayer, que conocimos hace 4 o 5 años, se habla, entre otras cosas, del compromiso de transformar el sistema de empresas públicas en un holding autónomo, creado con el objetivo de exigir el máximo aporte de las empresas controladas por el Estado, cosa que está sucediendo en el marco de este proyecto de ley. Se habla, sin embargo, de reformar los gobiernos corporativos de todas las empresas estatales, sacando de sus directorios a ministros de Estado o a representantes de intereses sectoriales. Esto, lamentablemente, este compromiso no está cubierto por este proyecto de ley, ya que ENAP y ENAMI no estarían, que son las empresas en las que hay ministros y en las que hay representantes de, por ejemplo, SONAMI, Colegio de Ingenieros de Minas, no están cubiertas por este proyecto. Se habla también de mejorar el gobierno corporativo de ENAP y proveer a la compañía de mecanismos para captar los recursos que le permitan aumentar los niveles de inversión, eficiencia, estándares de calidad. Y se habla de potenciar el desarrollo de Codelco, se la liberará del impuesto de las ventas para financiar las Fuerzas Armadas y se buscará la fórmula para incrementar su capital de forma de financiar su crecimiento y modernización. Y menciono esto último como una tarea pendiente en el marco de la discusión que estamos viendo estos días por la prensa a raíz de la decisión del dueño de capitalizar parte de las utilidades retenidas de la operación con Anglo American. Entonces, efectivamente, estamos al debe. Con la OCDE celebro el envío de este proyecto y el envío también, como mencionó el ministro, del proyecto al Congreso de la creación de la Comisión de Valores, que es esencial considerando que la Comisión de Valores va a ser quien fiscaliza, supervise a las empresas públicas cubiertas en este proyecto. La OCDE, y en su último informe nos pegó un tirón de orejas, porque justamente para la OCDE, en el marco de nuestro acceso, que fue en el año 2010, nos exigió, como decía al comienzo, una serie de leyes, entre ellas la de gobierno corporativo Codelco, pero también la ley que son claves para la institucionalidad económica de la que habló el ministro, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley sobre gobierno corporativo de empresas privadas, que es la ley 20.382, la ley sobre acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria, que el mal llamado secreto bancario, pero fue el levantamiento del secreto bancario. Entonces estábamos al debe con la OCDE en todas estas materias y de esperar que podamos aprobar este proyecto. El gobierno ojalá le dé una urgencia que se merece, con el fin de poder implementar muchas de estas medidas antes del cambio de gobierno, con el fin de aislar al CEP o al Consejo de Empresas Públicas y a las empresas del Estado del ciclo electoral, del ciclo político. ¿Qué va a pasar si es que no está aprobado este proyecto? El CEP, tal como está conformado, va a cambiar en su totalidad. Cuando suma un nuevo gobierno, los integrantes del CEP y los integrantes de la empresa del Estado van a cambiar en su totalidad. No estoy diciendo que eso va a suceder, pero es muy probable, considerando que no hay ninguna fórmula de transición, y eso efectivamente va a impactar la continuidad de la marcha de las operaciones de las empresas, que en muchos casos no van a tomar decisiones hasta que no se decida qué va a pasar después. Entonces sería que ojalá se le diera una cierta urgencia. El ministro habló de varios objetivos en el marco de esta reforma. Habló de la gestión eficiente, habló también de aplicar a las empresas del Estado los estándares exigibles a las sociedades anónimas abiertas. Todos esos temas son clave. Yo quisiera agregar otras razones de por qué es importante modernizar o cambiar, reformar los gobiernos corporativos de las empresas públicas, tanto de ENAP y de ENAMI como de las que están cubiertas por este proyecto. Y quiero decir que lástima que no está ENAMI y ENAP cubierto por esta ley, porque son precisamente las empresas que han enfrentado, y ustedes han seguido todo esto por la prensa, mayores problemas en términos de gobiernos corporativos. ENAMI ha tenido 2 cambios
de gerente general en los últimos 3 años. Es una empresa donde hay muchos intereses, sobre todo una empresa con una importante gestión económica, política en las regiones de Coquimbo y de Atacama, y es importante que exista mucha mayor transparencia y eficiencia en su manejo. Entonces hubiéramos esperado que en AMI sí, que hubiera salido el ministro de Minería del directorio de NAMI, y en ENAP, bueno, ustedes han visto que los planes de ENAP han estado bastante afectados por su situación financiera. Pero más allá de eso, además de promover la eficiencia, la gestión eficiente a la que hacía alusión al ministro, y de aplicar a las empresas públicas los estándares de las sociedades anónimas abiertas, otras razones por las cuales queremos reforma de los gobiernos corporativos de las empresas públicas. Reducir la amenaza de intromisión de la clase política en la administración, eso es fundamental, y aislar a la administración y la marcha de la empresa del ciclo político. Y esto es que ha pasado regularmente cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un cambio en la gestión, sucedía en Codelco, principalmente eso se solucionó a través del proyecto que se aprobó, pero sin embargo las otras empresas están sujetas a estos cambios. Y eso afecta, sin lugar a duda, el funcionamiento, la marcha de estas empresas. Pero también limitar, y yo agregaría que además de reducir la amenaza de intromisión de la clase política en la marcha de las empresas, también limitar el impacto político que un problema en una empresa del Estado tiene en la actualidad. Por ejemplo, los problemas asociados, lo vimos recién, los aumentos unilaterales de cobro de Banco Estado. Este tema salió a la prensa a raíz de la decisión de la Corte Suprema, que afectó también a otras empresas del sector privado. Bueno, le dieron durísimo a todos los directores de la época de cuando se tomó esta decisión del Banco Estado, y se habló incluso de una comisión investigadora, y yo estoy segura que muchos de los ejecutivos y directores que estuvieron involucrados en esa toma de decisión no van a poder ocupar cargos importantes en algún próximo gobierno. De hecho, el gerente general de la empresa, Banco Estado en ese momento, iba de candidato a director a una empresa y a otra empresa pública, y según trascendió no lo pusieron justamente para evitar salpicar políticamente por lo que había sucedido en el Banco Estado. De la misma forma, y otro ejemplo en el cual lo que sucede en una empresa del Estado tiene impacto político, es lo que sucedió en el Punta Arenazo famoso de enero del 2011, cuando a fines del año 2010 el directorio de ENAP, donde estaban presentes el ministro de Minería de la época y el ministro de Energía, decide aumentar el precio del gas natural en la región de Magallanes para disminuir la diferencia entre el precio del gas subsidiado por ENAP y el precio de mercado. Y resultó que Punta Arenas explotó, eso le costó la salida a un ministro de Estado, justamente al ministro de Energía, y la decisión tuvo que ser negociada y revisitada, la decisión por parte de ENAP para hacer frente a este descontento que se generó en Punta Arenas. Entonces, de la misma forma en que queremos aislar a las empresas del impacto de la interferencia política, y en eso celebro que el proyecto que ha hablado el ministro excluya a dirigentes de partidos políticos y, en fin, gente de asociaciones gremiales en los directorios, de la misma forma es importante aislar al gobierno de turno, al Estado, de los problemas que pueden surgir en una empresa pública. Otros problemas que además hablamos de la eficiencia, la transparencia, es muy importante promover la transparencia en empresas públicas. Quizá pueda hacer el presidente del CEP alusión a una encuesta sobre transparencia que sacó la UDD, Universidad, no de la competencia, con KPMG, recientemente, que se llama Transparencia Corporativa en las Empresas Públicas, donde dice que solo 4 empresas cumplen con la ley de transparencia en la entrega de la información al público, que son Banco Estado, Empresa Portuaria de Antofagasta, Codelco y ENAP, y el resto
las 35 restantes no cumplen con la ley. Aplicando los actuales estándares aplicables a la sociedad anónima abierta, se hizo este estudio aplicándosela a las empresas públicas. Yo creo que es importante avanzar en esto, y esta ley, y así como el código CEP, van a ayudar sin duda alguna a avanzar en esta materia. Otros problemas que hay que corregir, las distorsiones y problemas de agencia, lo mencionaba el ministro, que se crean cuando el Estado es dueño, pero además es regulador, es fiscalizador, es policy maker. Entonces, todos estos problemas de agencia tienen que tender a eliminarse o a corregirse a través de este tipo de ley. Y finalmente, profesionalizar el directorio y la administración, lo que es clave. El ministro habló que este es un modelo que se basa en la OCDE. Nosotros hicimos en el modelo, esto se llama el Guidelines o las guías para gobiernos corporativos de empresas públicas. Existe uno también para empresas privadas, y es el que aplican países como Noruega, donde hay 46 empresas del Estado, o Finlandia, donde hay 36 empresas del Estado. Yo creo que, y los invito a visitar lo que es los sitios web de esta empresa, de este administrador de empresas públicas, porque realmente es fascinante el grado de transparencia con el cual estos países, aplicando los estándares de la OCDE, administran sus empresas. De hecho, los salarios de los ejecutivos principales, la política de salarios, de bonos y de beneficios de las empresas del Estado de Finlandia y de Noruega está disponible en el sitio web de ambos. Uno se llama el Government Ownership Policy Report de Noruega y el Ownership Steering Report de Finlandia. Están actualizados al día a día con la marcha de cada una de estas decenas de empresas que son parte de esos conglomerados. O sea, yo creo que hay un modelo para elegir y manejar con gran transparencia, eficiencia y despolitizar la gestión de las empresas públicas. Quisiera un par de menciones, algunas diferencias. Nosotros en el año 2008 presentamos un proyecto de ley que crea el CEP en la misma línea en que ha anunciado el ministro. Hay cambios que son importantes y que yo los celebro. Por ejemplo, el número de consejeros del CEP que eran designados por el presidente de la República, eran 7 en el proyecto que nosotros presentamos, ahora son 5. Yo celebro que disminuya la discrecionalidad de la autoridad política en el momento, que es importante mantenerla, por cierto, pero que 4 sean nombrados independientes. No sé, y podemos conversar eso, si la mejor fórmula es que lo haga el Senado o lo haga la alta dirección pública. A veces las cosas se entrampan en el Senado, porque recuérdense que estuvimos un año sin contralor en algún momento porque no había acuerdo. No vaya a pasar lo mismo en esto y nos quedemos sin nombramiento. Entonces yo creo que es importante analizar pero me imagino que el Ministerio y el CEP lo habrán hecho, si efectivamente la mejor fórmula es a través o no de el Senado, o hacer una fórmula mixta, en fin, pero yo celebro que sean 4 y que sean además por periodo, que exista la continuidad de modo de aislar el Consejo CEP del ciclo político. Por alguna razón dejaron fuera a ENAER, ASMAR y FAMAE. Nosotros sí lo teníamos incluido en el sentido de no aplicarle el proyecto en su conjunto, que son las empresas asociadas a la defensa nacional. Sí estarán, decide el proyecto nuestro, afectas a las normas que dicen relación con incorporar a sus directorios miembros nombrados por el Consejo CEP. Y dice, adicionalmente se dispone que sus normas contables y financieras, como también las de la inversión, se asimilarán a del resto de las empresas con participación estatal. Yo creo que es importante que las empresas de la defensa nacional, específicamente estas 3, tengan mayores estándares de transparencia y directores independientes. No sé por qué la habrán dejado fuera, quizás tú nos puedas comentar cuál fue la razón de eso. Otra pequeña diferencia es las inhabilidades para ser consejero del CEP. Dame un segundo. Y director de empresas públicas. En algún lugar en el proyecto nuestro se hablaba de que quienes hayan perdido una elección en el periodo de elección por alguna circunscripción, ya sea alcalde o de parlamentario, 6 meses antes, menos de 6 meses antes no podrán integrar los directorios de empresas públicas. A mí me parece eso bien. No sé si eso se mantiene
o no en el proyecto, porque yo creo que es importante, muchas veces estos cargos servían de premios de consuelo, y yo creo que en ese sentido el elevar los requisitos de idoneidad profesionales y también éticos es tremendamente importante, y profesionalizar los directorios lo más posible va en la dirección correcta. Otra pequeña diferencia que noté es que aquí en este proyecto, y lo marqué, pero aquí está, en el proyecto anterior se hablaba de que Hacienda, el Ministerio de Hacienda será informado sobre los planes de inversión. Acá se habla de aprobar. Yo no sé, yo conociendo la experiencia nuestra en la tramitación en el Congreso, yo creo que el Congreso no lo va a aprobar tan fácil. Nosotros teníamos que la Junta Accionista, en el caso de Codelco, teníamos que la Junta Accionista sería ejercida, el rol de Junta Accionista en Codelco sería ejercido solo por el Ministerio de Hacienda. Hubo una batahola en el Congreso, tuvimos que meter porque hay un resentimiento, quiere decir que se resiente por parte de algunos parlamentarios el excesivo poder de Hacienda. Yo no sé, Domingo, si tú puedes explicar esto. En fin, un par de reflexiones finales. En todo caso, insisto, celebro, es un buen proyecto, espero que se apruebe antes de fin de año, apunta en la dirección correcta en el sentido de lo que propone la OCDE. Lamento que no se haya incluido ENAMI y ENAP, que son los que efectivamente han enfrentado problemas de gobierno corporativo serio. Finalmente, y si me permite, no sé cómo estoy con el tiempo, pero quisiera hacer una reflexión de lo que ha sido los 3 años de la entrada en vigencia del gobierno corporativo de Codelco. Yo creo, sin lugar a dudas, que fue una de las innovaciones institucionales más relevantes de la última década. En línea con lo propuesto de la OCDE, modernizó un gobierno corporativo anacrónico, realmente anacrónico, corrigió una serie de falencias en su diseño organizacional y puso fin a una serie de distorsiones. Y por supuesto, como en todos estos proyectos, intentó resolver una serie de problemas de agencia. ¿Cuál ha sido la evaluación? Bueno, no sé si podemos repasar porque cómo cambió la composición del directorio. En términos, antes eran 7 miembros, ahora son 9, 3 designados por el Presidente de la República, 4 por el Presidente en base a una lista proporcionada por la alta dirección pública, 2 directores representantes de los trabajadores. Nosotros teníamos 1, pero la presión de los parlamentarios de lado y lado, sobre todo los de las zonas donde Codelco tiene operaciones fuertes, nos obligó a que no íbamos a poder pasar el proyecto si no agregábamos un representante de los supervisores también. Entonces son 9. Lo interesante es que se le entregó estabilidad y continuidad a la administración, los directores duraban 4 años y el sistema de renovación por parcialidades en periodos alternativos sucesivos realmente ha funcionado muy bien, y esto es lo que permite aislarla del ciclo político. La remuneración determinada, competitiva, determinada por el Ministerio de Hacienda, considerando una propuesta de una comisión especial. Nuevo requisito de idoneidad profesional para ser director, título profesional y experiencia relevante, y experiencia como ejecutivo principal o director de empresa privada, y eso es importante también, traer esa experiencia a lo de a Codelco. Se estableció una inhabilidad e incompatibilidad para ser director, ministro, subsecretario, jefe de servicio, funcionario de exclusiva confianza del presidente, funcionarios fiscalizadores, y eso yo creo que ahora se va a hacer exactamente lo mismo. Eso es tremendamente positivo. El Codelco, que ya estaba sometido a la fiscalización de la Superintendencia de Valores por ser emisor, pero quedó por ley sometido a la fiscalización de la superintendencia, debe publicar sus estados financieros auditados por auditores externos independientes, tiene que haber un comité de directores, los directores están sujetos a los derechos y deberes y régimen de responsabilidad que rigen los directores de sociedad anónima, que esto se mantiene en el proyecto actual, y básicamente se separa el rol de dueño, que el presidente puede delegar en los ministros de Hacienda y Minería. Antes venía solamente el ministro de Hacienda, y del directorio y de la gerencia. Algunos hitos que han puesto a prueba el gobierno corporativo, de lo que ha sido la marcha del gobierno corporativo Codelco. Primero, el nombramiento de los directores. ¿Funcionó o no funcionó? La alta dirección pública eligió 4 personas, 2 y 2 de orientación política distinta, todos con un excelente e intachable récord en términos profesional y conocimiento de la industria. El presidente Piñera nombró a 3, uno alto ejecutivo de una empresa minera internacional, pero también por el otro lado nombró a un representante de cada partido político. Uno de ellos es, tengo entendido, asesor electoral de uno de los partidos de gobierno. A ver, ¿es importante que haya gente con sensibilidades políticas dentro de Codelco? Sí. O sea, yo no critico, estoy
listando cuáles han sido los hitos que han puesto a prueba. Otro tema que es importante, además de lo que fue el nombramiento de directores, tanto por la administración, alta dirección pública como el presidente de la República. Lo bueno es que de estos se supone que entonces a comienzo del próximo gobierno cambiarían solo 3, se mantienen 4 y eso es lo positivo, hay una continuidad con la empresa. El rescate de los 33 mineros, aquí hubo esto fue en agosto del 2010, hubo una instrucción directa del gobierno y del Ministerio de Minería a Codelco de participar en el rescate. La decisión no vino del directorio inicialmente, no vino de la gerencia, vino del gobierno. Entonces son temas, yo no sé cuánto habrá costado la participación, que me parece positiva, o sea, porque además hizo un gran trabajo, no estoy poniéndole una calificación a la decisión, pero una decisión que puso a prueba cómo fue el funcionamiento del gobierno corporativo. La instrucción vino del gobierno, qué rol jugó el directorio, cuánto se gastó, en qué glosa fue incluido eso y si el gobierno restituyó o no a Codelco esos fondos. Otro tema importante que puso a prueba el gobierno corporativo, disculpen, es el paro de advertencia de julio del 2001. La FTC, que está en el directorio de Codelco, estaba molesta por un proyecto de ley que, entre otras cosas, creaba la división Gavi como sociedad anónima abierta. Hizo un paro de advertencia de 24 horas, 41 millones de dólares según la administración de pérdida. Al día siguiente, el presidente de la República, con todos sus ministros del Trabajo, de Minería, recibió al presidente de la FTC en el gobierno y no quiero decir se dio ante las demandas porque no estuve en esa conversación, pero sin lugar a duda el tema no volvió a salir más. O sea, ahí hay otro ejemplo en el cual los roles controlador, dueño, directorio y gerencia se pusieron a prueba. El caso Codelco Anglo American, tremendamente importante, que comenzó en octubre del 2011 hasta agosto del 2012. ¿Este fue un conflicto entre 12 empresas o fue un conflicto entre Estado e inversionista extranjero? Nosotros vimos declaraciones muy duras del ministro de Minería de la época, del presidente de la República, intervenciones diplomáticas entre los gobiernos de Gran Bretaña y de Chile, y parlamentarios que, en fin, citaron o sea, la cosa, o este era un problema que tenía que resolverse directamente entre la gerencia del directorio de uno y la gerencia del directorio del otro, sin intervención política. Podría habernos costado, y yo creo que lo entendieron así las autoridades, podría habernos costado un juicio entre el CIADI, eventualmente la participación del gobierno en esto, porque esto es un problema entre empresas. Este es otro hito en el cual este tema se mezcló o hizo ver estos problemas de gobierno corporativo. La renuncia de Diego Hernández a la presidencia ejecutiva es público, no estoy contando nada que nadie sepa. Hubo una disputa interna entre el directorio y el equivalente al gerente general, que era Diego Hernández, que había sido nombrado por el directorio. Salió Diego Hernández. Yo creo que también eso puso a prueba el funcionamiento del gobierno corporativo de Codelco. El cierre de El Salvador, que es permanente, el cierre de El Salvador es un problema tremendo. Salvador, la división en la región de Atacama, que está con una situación débil financieramente, con costos muy altos, y el problema del cierre, que lo hemos enfrentado todos los gobiernos, y que ahora que también se está discutiendo, es obviamente a ver qué decisión toma la gerencia del directorio respecto al cierre de El Salvador, pero la implicancia política del cierre de la división de El Salvador en un año electoral sobre todo puede ser tremendamente compleja. Y finalmente, un último hito que está poniendo a prueba el funcionamiento del gobierno corporativo de Codelco es este actual debate. Lo vimos hoy día en la prensa, lo hemos visto ayer, sobre la capitalización. El dueño es quien debe decidir la capitalización, el directorio quería una cosa, la administración quería otra, el gobierno aprobó una capitalización de 1.000 millones que estaban como utilidades retenidas de la operación Anglo American. No es lo que quería el directorio, no es lo que quería la administración, pero es lo que quería el dueño. Y vamos a ver cómo se resuelve esto. La FTC, en fin, anunció una serie de movilizaciones, y veremos qué pasa, pero es un tema complejo de gobierno corporativo. Entonces, a ver, pero raya para la suma, ha habido problemas, siempre ha habido problemas de este tipo en Codelco. O sea, a mí me tocó enfrentar desde bonos a ejecutivos hasta paralización de actividades, en fin, todos los gobiernos hemos tenido problemas con Codelco. Yo he nombrado los que han surgido, o no problemas o debates, pero los que han surgido a partir de la aplicación de gobierno corporativo, nuevo gobierno corporativo, pero raya para la suma, yo creo que ha salido fortalecido Codelco en muchas instancias, ha funcionado como ha tenido que funcionar, a pesar, en fin, de estos temas específicos. Yo creo que es un importante ejemplo, una importante lección
para otras empresas del Estado que enfrentan presiones similares. Y lo que pasa es que si cae el precio del cobre, seamos realistas, si cae el precio del cobre, los mineros de la región de Atacama, de Coquimbo, van a presionar en AMI, en fin, para que hagan nuevas. De hecho, cuando están los precios altos, para que hagan mayores poderes de compra, cuando haya precios bajos, para que hayan políticas de fomento. Eso pasa y va a pasar. Y ENAP también ha enfrentado problemas de ese tipo. Una sugerencia final respecto a la nueva ley, y tiene que ver con lo que es hoy día, y esto quizás puede ir, el ministro habló del estatuto común para las empresas públicas, quizás yo quiero sugerencia y hacerla también oficialmente, se lo voy a plantear también, es el tema de que tomando la norma de carácter general 309 de la Superintendencia de Valores y Seguros aplicables a las aseguradoras y reaseguradoras, se habla de que es importante destacar que el perfil profesional y experiencia de los directores no necesariamente debe ser homogéneo. Lo relevante es que el directorio posea una combinación adecuada de conocimientos y experiencia que favorezca su efectividad y buen desempeño colectivo. Esto que es aplicable en este momento solo a las aseguradoras y reaseguradoras, la sugerencia es que se aplique al Estatuto Común de Empresas Públicas, así como a las otras empresas, a todas las empresas sobre las cuales la superintendencia tiene tuición, y esto tiene, es importante ampliar esta exigencia y además incorporar la diversidad de género. A mí no me gusta que esté en la ley, yo no creo en las cuotas, pero sí creo que cuando uno ve lo que son los directorios hoy día de Codelco, de ENAP, de ENAMI, de Ferrocarriles, de Metro, de... ¿qué más me falta? Casa Moneda, no, pero Casa Moneda hay mujeres. Estoy pensando Banco Estado. En Televisión Nacional es otra cosa, es otro híbrido, pero, que efectivamente no hay mujeres. Yo sí celebro Correos, donde hay una excelente presidenta del directorio, gran ejecutiva, gran amiga por lo demás, pero la verdad es que me parece que el Estado de Chile debiera asumir un liderazgo en lo que es la incorporación de mayor diversidad a los directorios, porque le hace bien a los directorios. Y hemos hecho seminarios de esto, Matías, y tú lo sabes bien, hay estudios publicados sobre cómo los directorios más heterogéneos, con diferentes puntos de vista y donde hay participación femenina, son más efectivos que los directorios de solo participación masculina. Así que ojalá, eso va a cambiar en marzo, sin lugar a dudas, pero ojalá que viéramos... que se incorpore esto en el estatuto. Insisto, no son buenas las cuotas, pese a que en Noruega hay cuotas, en Islandia hay cuotas, ahora se aprobaron en Francia. Yo no creo en las cuotas porque rigidizan aún más un ya rígido mercado laboral y un rígido código laboral, pero sí creo en que voluntariamente las empresas, sobre todo las del Estado, debieran dar el ejemplo en lo que es esto. Y quedo aquí, yo creo que sería las preguntas, plantearle las preguntas que he planteado al CEP y... Muy bien. Ok, gracias.